¿Te imaginas lo fascinante que tiene que ser una vida en la que promueves incesantemente revoluciones para luego tener que exiliarte a muchos países y terminas muriendo asesinado por un piolet que te rompe el cráneo? Bueno, pues esa es la vida del personaje del que os voy a hablar hoy. Si os digo que era Lev Bronstein, quizá no os suene, pero seguro que sí os suena si os digo que es León Trotsky. Y voy a hacer este episodio porque recientemente he estado en Ciudad de México, el barrio de Coyoacán se puede visitar, la que era la casa de León Trotsky donde fue asesinado. Estuve allí, me pareció muy interesante y quería contaros esta historia. León Trotsky nació el 7 de noviembre de 1869 dentro de una familia judía en la ciudad de Yanovka, que era parte del Imperio Ruso y actualmente está en Ucrania. En 1906, Trotsky marcha a Nikolaev y se convierte al marxismo. Y ya en 1898 fue arrestado por actividades revolucionarias y exiliado, como eran los rusos entonces, cada vez que se portaban mal, a Siberia. Pero Trotsky era un maestro del escapismo y en 1902 se escapa de Siberia y se marcha a Londres. Y ahí conoce a un personaje esencial en la Revolución Rusa, ni más ni menos que Vladimir Ilich Lenin. Y en 1903, sin embargo, cuando se produce la ruptura entre los mencheviques de Julius Martov y los bolcheviques de Lenin, Trotsky se pone del lado de los mencheviques. ¿Cuál era el motivo de la ruptura? El motivo de la ruptura básicamente era inicialmente de carácter organizacional. Los bolcheviques querían un partido más pequeño, más organizado, en la que solo los miembros del partido fueran vistos como miembros, mientras que los mencheviques querían un partido más amplio y menos estructurado, en que las personas que ayudaran de alguna manera al partido también fueran vistas como miembros. Entre 1903 y 1904 hubo muchos cambios de bando y de chaqueta entre bolcheviques y mencheviques, y uno de los que cambió fue Trotsky, que en septiembre de 1904 dejó a los mencheviques por la insistencia de estos en la alianza con los liberales rusos y su oposición a la reconciliación con Lenin, y pasó al bando de los bolcheviques. En 1905, después de la revolución fallida que termina con la matanza del Domingo Sangriento ante el Palacio de Invierno de San Petersburgo, Trotsky vuelve a Rusia y llega a presidir el Soviet de San Petersburgo. Allí, lo que hace el 2 de diciembre de 1905 es hacer una atrevida declaración pública acerca de que el pueblo de Rusia no reconocía las deudas exteriores del gobierno zarista. Esto no gusta en absoluto al gobierno zarista y el 3 de diciembre, un día después, es detenido por las tropas y es exiliado de nuevo a Siberia. Pero durante el camino se escapa. Los siguientes 10 años está en el exilio de nuevo en diversos países. Comienza en Londres, pero pronto va a Austria, donde tiene que huir al empezar la Primera Guerra Mundial, porque Austria es enemiga de Rusia y lógicamente no querían a un ruso allí en Austria. De ahí va a Suiza, que es neutral, y en enero de 1915, comenzada ya la Primera Guerra Mundial, va a Francia. Allí defiende una postura claramente antibelicista que le lleva a ser deportado a España en septiembre del 2016, pero tampoco España lo quiere y en diciembre del 2016 es enviado a Estados Unidos. Después de la Revolución de Febrero de 1917, que acabó con el régimen zarista, Trotsky volvió a Rusia desde Nueva York, pero fue apresado por los británicos en Canadá y tuvo que pasar unos meses en Canadá hasta su liberación y la continuación del viaje a Rusia. Allí se convirtió en un líder en la facción bolchevique como jefe del Soviet de Petrogrado y tuvo un rol fundamental en la Revolución de Octubre, en la triunfante Revolución de Octubre de 1917, que acabó con el gobierno provisional de Kerensky. Además, preparó la defensa contra el contraataque de los cosacos y Trotsky entró en el gobierno en el puesto de comisario de Asuntos Exteriores, estando involucrado en las negociaciones de Brest-Litovsk de 1918, que hacen que Rusia pacte la paz con Alemania y salga de la Primera Guerra Mundial. Pero el papel de Trotsky iba a comenzar a subir, más todavía en 1900 asumió el cargo de comisario del pueblo, del ejército y la armada, convirtiéndose en el jefe del ejército responsable solamente ante el Partido Comunista. Sin embargo, los problemas empiezan pronto. En 1918, las legiones checoslovacas, que iban desde la Rusia europea
hasta Vladivostok, se levantaron contra el gobierno de los soviets, empezando así la guerra civil rusa. Trotsky responde a la situación elevando el número de soldados del Ejército Rojo de 300.000 en mayo de 1918 a 1.000.000 en octubre. Trotsky utiliza la zanahoria y el palo. Por un lado, la zanahoria en el sentido de que era una persona que tenía una gran habilidad respecto a la oratoria y por tanto era muy convincente, convence a muchas personas para unirse al Ejército Rojo, y por otro lado utiliza el palo porque introduce los comisarios políticos para asegurarse la lealtad de los generales y utiliza tropas que impedían el retroceso de aquellos que estaban en su bando, empezando con una triste costumbre ya del ejército comunista ruso. A finales de 1919, el ejército blanco anticomunista es derrotado y los comunistas se empiezan a centrar en la economía. Trotsky pasó a formar parte de los 7 miembros del Politburó bolchevique en 1919. Sin embargo, en 1920 se produce todavía una guerra con Polonia. Rusia intenta derrotar a los polacos, pero es incapaz de conseguirlo y tiene que llegar a un acuerdo de paz. Lo malo para Trotsky empieza a partir de la muerte de Lenin, que se produce en enero de 1900. Lenin había estado enfermo ya bastante tiempo. En su testamento, Lenin había recomendado apartar a Joseph Stalin y había hecho alguna crítica más leve contra Trotsky. Pero al final es Joseph Stalin el que sube al poder y Trotsky es desterrado a Kazajstán, a Alma-Ata, en 1920. Después el Politburó lo expulsa de la Unión Soviética en febrero de 1909 y empieza un peregrinar que va a ser prácticamente interminable. Va a Turquía. Después, en 1933, va a Francia, pero como tiene lugar el Tratado de Amistad Franco-Soviético, tiene que marchar en 1901 a Noruega. Dentro de los escritos de Trotsky se critica enormemente el trato que le da el gobierno socialista de Noruega. Llega a decir Trotsky que en ningún lugar ha estado peor que en Noruega. En 1907 llega a México, donde es recibido por el presidente Lázaro Cárdenas. Y allí es donde Trotsky va a vivir al maravilloso barrio de Coyoacán, que os recomiendo que vayáis a visitar si algún día vais a Ciudad de México, y va a la Casa Azul de Diego Rivera y Frida Kahlo, lo que hoy en día es el Museo de Frida Kahlo. Sin embargo, dura poco la felicidad porque tiene o bien disputas ideológicas con Rivera o bien, según otros autores, celos de Rivera por la relación que hay entre Trotsky y Frida Kahlo. En cualquier caso, se tiene que buscar otro alojamiento en el mismo barrio de Coyoacán, en la calle Viena. Mientras tanto, el trotskismo iba desapareciendo de la Unión Soviética a base de purgas y a base de que los propios trotskistas van negando su vinculación con Trotsky según la presión va aumentando. Trotsky pasa el resto de su vida en el exilio, escribiendo de manera febril y haciendo una crítica feroz al estalinismo, y además funda la Cuarta Internacional, que se opone al Comintern de Stalin. El 26 de febrero de 1940, Trotsky escribe un documento conocido como el Testamento de Trotsky. En él expresa sus pensamientos finales y sus sentimientos, cuenta cómo padecía de presión sanguínea, tenía la presión alta, de hecho a veces tenía que parar de trabajar, a pesar de ser una persona, según cuentan los cercanos, infatigable, porque le dolía demasiado la cabeza por culpa de la presión. Trotsky temía sufrir una hemorragia cerebral y en ese testamento de Trotsky, después de negar las acusaciones de Stalin de haber traicionado a la clase trabajadora, daba las gracias a sus amigos y a su esposa por el apoyo. Stalin intenta organizar el asesinato de Trotsky a través de la NKVD, la infame predecesora del servicio secreto ruso KGB, designando a 3 agentes para llevar a cabo la muerte. Hay un primer intento el 24 de mayo de 1960 en que varias personas entran en la villa de Trotsky en la calle Viena del barrio Coyoacán y hieren al nieto de Trotsky en el pie. Pero sin embargo, Trotsky consigue evitar lo peor. Trotsky tenía muy claro que Stalin no iba a parar y escribe un artículo llamado Stalin busca mi muerte. Ya con el título creo que no hace falta mucha explicación de lo que decía en el artículo. Ese artículo hecho el 8 de junio de 1940 asegura que era inevitable que hubiera otro intento de asesinato. Lo tenía muy claro Trotsky y más claro todavía lo tenía Stalin
El 20 de agosto de 1930, Trotsky fue atacado en su estudio por el agente Ramón Mercader, que era un español de Cataluña que se hizo pasar por belga, sin embargo, para conseguir la amistad de Trotsky. Mercader usó como arma un piolet de escalada en hielo y le golpeó no con la parte que está en punta, sino con la parte más ancha, hiriendo a Trotsky en el hueso parietal, penetrando 7 centímetros en su cerebro. Sin embargo, Mercader no mata a Trotsky directamente, a Trotsky le da tiempo a escupir a Mercader y a luchar contra él y romperle la mano. Los guardias de Trotsky entraron en la habitación y empezaron a apalear a Mercader hasta casi matarle, pero Trotsky los paró diciendo que Mercader tenía que responder preguntas. Trotsky fue llevado a un hospital y sobrevivió un día, pero murió a los 60 años el día 21 de agosto de 1900. Las últimas palabras de Trotsky parece ser que fueron: no sobreviviré a este ataque. Stalin finalmente ha conseguido la tarea que sin éxito ha intentado antes. Trotsky era extremadamente popular y 300.000 personas pasaron para ver el cadáver de Trotsky en Ciudad de México durante varios días a partir del 27 de agosto de 1900. Ramón Mercader estuvo por su parte 20 años en una prisión mexicana y Stalin escribió que era un peligroso trotskista, posiblemente para no tener conexión con el asesinato. Luego, una muestra de que Mercader había actuado siguiendo órdenes de los jefes de la URSS es que cuando fue liberado en 1960 y luego llega a la URSS en 1900, Leónidas Brezhnev le da la orden de Lenin, la estrella dorada y el título de héroe de la Unión Soviética. Esta es la azarosa y violenta vida de este revolucionario tan famoso, tan intelectual y a la vez tan influyente en la historia que ha sido León Trotsky. Un saludo y hasta pronto en vivehistoria.com.